Cuba, el éxodo del 80. Fue traumática porque realmente vinieron a malograrnos todo el vecindario y no era gente de buen vivir por la manera en que se comportaban. ¿Pero eran todos así? No, no todos, la excepción eran los buenos. Más bien la generalidad era lo que se llama tradicionalmente los gusanos. Entonces, realmente para todo el barrio fue una desgracia. Una serie de Radio Nederland, la emisora mundial de Holanda. Para toda la vida y durante estos 20 años, yo no tengo cumpleaños, yo no tengo Día de las Madres, yo no tengo Día de Padre, yo no tengo Navidad, yo no tengo esa fiesta festiva que se celebra, para mí no la son. Porque tengo la compañía de mis hijos, pero me falta un complemento. Porque si tuviera la facilidad para poder decir, mamá, ¿cómo estás? Esto fuera distinto, ¿no? Capítulo 3. Los cubanos en Perú. Primera parte. Motivados por un reportaje aparecido hace un año en el Nuevo Herald de Miami, llegamos al barrio de Pachacamac, en el distrito limeño de Villa El Salvador, preguntando por Rosa Viñas Núñez, la madrina espiritual de los cubanos refugiados en Perú, pero no la encontramos. Está hospitalizada en estado crítico. Sufre una penosa enfermedad. Hay una señora, que es la señora mayor de acá, de todos nosotros, que está atendiéndose en el Neoplácida, porque la señora nunca jamás fue allí a la comisión a pedir dinero. Y la señora tiene cáncer, un cáncer terminal. Entonces está pasando por unos procesos que hemos tenido que recurrir a amistades, como te digo anteriormente, que se encuentran en los Estados Unidos para que estos manden de a poquito, que se reúnan, hagan una colectita allí para poder atender a la señora. Porque imagínate, no se va a dejar morir de dolor. Y si nosotros resolvemos hoy 1 sol, 2 soles, 3 soles para la máquina, para llevarla al hospital, hay que llevarla pues, y se lo damos, porque lo necesita, lo amerita en ese momento. Y ellas, ante ese caso, ellas no se conduelen. Su trabajo es, cuando tú mueres, darte el cajón. La Comisión Católica Peruana de Migración. Santa Bárbara bendita, poderosa de verdad, con tu capa y tu corona, danos luz y claridad. Virgen Santa de mi vida, acompáñame a vencer con tu caballo y espada. Por sus arraigadas creencias en la santería, la anciana de 73 años, a quienes todos veneran como la abuela, ha sido durante estas 2 décadas el apoyo espiritual de todos, de quienes como ella aún no han materializado su sueño americano, como de aquellos que legal o ilegalmente pasaron a los Estados Unidos. Rosa fue una de las primeras en asilarse en la sede diplomática peruana en La Habana. Era una de los más de 700 cubanos que llegaron a Perú hace 20 años. Giraldo Durán Gómez estuvo como Rosa asilado en la legación peruana. ¿Cómo fue que usted entró a la Embajada del Perú? Bueno, el día 4 de abril de 1980, un grupo de cubanos entra en un ómnibus por la fuerza a la embajada. A partir de entonces, Fidel retira la custodia policíaca que había en la embajada peruana y dejó las puertas abiertas. Los cubanos nos enteramos de eso aún en las provincias más lejanas de Cuba y comenzó el éxodo de la gente a entrar a la embajada. Yo entré en la noche al otro día, el 5 de abril de 1980. Así fue como yo entré a la embajada peruana. ¿Entró solo o con algún otro familiar? Yo entré solo, brinqué la cerca, la misma policía me decía, ¿vas a entrar? Sí, voy a entrar, ellos mismos te brincaban. Hasta las 12 de la noche del día 5 de abril, ya después. Detrás de todos estos años, detrás del miedo y el dolor,
vivimos añorando algo, algo que nunca más volvió. La historia de los cerca de 50 cubanos y sus familiares que aún no han podido pasar a los Estados Unidos es conmovedora. Todos creen que gracias a ellos, los primeros en ingresar en la legación peruana en 1980, se abrieron las puertas del gran éxodo de 125.000 cubanos que llegaron a los Estados Unidos vía Mariel. Los primeros en entrar a la legación peruana en La Habana, en aquel acto de desesperación y violencia que costó la vida a un joven guardia, corrieron otra suerte. Entre abril y junio de 1980 salieron de Cuba hacia Perú 742 cubanos. La llegada a Lima no fue como esperaban. Las autoridades peruanas los instalaron a la intemperie en un parque. Un parque que se nos dio como campamento, como refugio, ¿no? El Tupac Amaru. El Tupac Amaru. Allí se acondicionaron carpas y nos dieron unos canapés, unas camitas esas de pim pam pum, como le llamamos nosotros allá en Cuba, de abre y cierra, para que estuviéramos ahí hasta que la supuesta salida que íbamos a tener nosotros dentro de 15 días o en un mes a lo máximo, se diera. Pero sucedió que después de haber pasado 3 años allí, nos sacaron del parque a la fuerza, como si fuéramos peor que indigentes. Claro que la palabra indigente hoy en día es una palabra, es la más culta que hay en el diccionario, ¿no?, para llamar a las personas de bajos recursos, pero nos sacaron en unas condiciones que fueron demasiado deplorables para nosotros, como si fuéramos unos delincuentes, como si fuéramos una basura, como lo que nos catalogó Castro, porque cuando nosotros salimos dijo que nosotros éramos unas escorias, que éramos basura, que éramos gusanos, y así fue como se nos trató a nosotros para sacarnos del parque. Y así fue, cuando llegaron a Lima, los cubanos siguieron viviendo en las mismas condiciones, casi al extremo del hacinamiento en la legación peruana en La Habana, donde 10.800 personas compartían el perímetro que puede ocupar una casa de 2 plantas con jardín y patio trasero. Nada más ajeno a sus sueños cuando un lujoso avión de KLM los trasladó de La Habana a Lima. Durante estos 20 años me imagino que usted tendrá no sé cuántas experiencias, anécdotas que contar. Pero ¿cuál ha sido el momento más duro por el que usted ha atravesado? Bueno, el momento más duro, más penoso, más doloroso y más injusto fue cuando nos sacaron del Parque Zonal Tupac Amaru, allá en Lima. La policía nos cayó a palo, a manguerazos de agua, y nos atropelló injustamente porque era una manifestación tranquila. No tenían necesidad ni justificación de agredirnos. Y así lo hicieron. No respetaron niños ni mujeres, nada. Eso fue en épocas de Belaúnde Terry, en el año 1984. Nunca se me olvida. 13 de septiembre de 1984. Nos sacaron por la fuerza del Parque Zonal Tupac Amaru. Además de las adversas condiciones climáticas, los refugiados en el parque Tupac Amaru tuvieron que enfrentarse también a la ira de la izquierda peruana que nunca los aceptó, tratándose de quienes eran y viniendo de Cuba, en ese momento, faro y guía de sus ideales de lucha. Mira, el pueblo bastante se conmocionó, ¿no?, en los primeros días, en los primeros meses, cuando nosotros llegamos. Pero después fue mermando, ¿no? Ya el pueblo fue cediendo. Hubieron muchas personas que de todo corazón se ofrecieron a ayudarnos, pero era inútil. 20 años después, nos trasladamos hasta el recinto que un día fue testigo de muchas tragedias, el Parque Tupac Amaru en Lima. Algunos vecinos cuentan su visión de aquel infierno. ¿Cómo fue esa vivencia, la llegada de los cubanos a este parque Tupac Amaru? Fue terrible, fue traumática, porque era uno de los parques, era el parque más grande e importante de Lima, construido en la época de Juan Velasco Alvarado. Yo lo viví adolescente y fue traumática porque realmente vinieron a malograrnos todo el vecindario y no era gente de buen vivir por la manera en que se comportaban. ¿Pero eran todos así? No, no todos, la excepción eran los buenos.
Más bien la generalidad era lo que se llama tradicionalmente los gusanos. Entonces, aquí hicieron honor a ese tipo de fama. Realmente, para todo el barrio, fue una desgracia. Encontraron entonces el rechazo de la población peruana. Rechazo de, por lo menos sí, de este sector, de los más cercanos, y creo que en general a nadie los quiso mucho, porque finalmente despreciaban al Perú, no eran más que aves de paso, y decían, caramba, ¿para qué nos quedamos en este país? Qué desgracia. Nosotros íbamos a ver a Miami, ¿no? Gente que venía de casualidad al país, producto de la circunstancia política de no haber podido conseguir su visa a Estados Unidos. Así fue. Y de algunas anécdotas, usted era muy joven, me lo ha dicho, era un adolescente. Droga, borracheras, acentuaron los asaltos, era un grupo cerrado. Habían sí excepciones, habían sí personas muy simpáticas. Realmente había gente que hacía honor a su origen cubano, pero la mayoría no lo era así. Tan es así que cuando vino el proceso de que se comenzaron a movilizar y a buscar que hubiera una solidaridad del pueblo peruano hacia ellos, nunca la encontraron, ¿no? ¿Conoció usted a algún cubano personalmente? Sí, muy simpáticos. Había algunos que se quedaron todavía a vivir en el Perú. Personas muy agradables, ¿no? Que realmente entendieron que la casualidad tenía que obligarlos un poco a convivir con nosotros y nos tratamos mutuamente bien. ¿Usted recuerda algún pasaje de esa época? Sí, un negrito que nos venía a visitar siempre, muy bueno. Se dedicaba a hacer su negociado, pues, golosinas. Ellos vivían en carpas. Sí, en carpas. Y vivían en condiciones fuera. difíciles, ¿no? También, no todos vivían ahí. Vivían también en sus casitas, se habían alquilado, se habían hospedado en algunas casas. La gente del Perú tiene un cierto cariño a Cuba, ¿no? Hay una tradición en el Perú ideológica, política, de pensamiento. El Perú fue uno de los que defendió desde un inicio a Castro contra la OEA. Así que aquí no hay muchas simpatías, salvo en los sectores altos, por la Cuba de Miami. Elena Sánchez fue una de las que vivió en Perú casi 8 años, y aunque hace 12 logró llegar a Miami, no olvida a los que como ella decidieron en abril de 1980 dar un giro a sus vidas. ¿Cómo vivió ese momento? Bueno, yo estuve 59 días con mis hijos en la embajada de Perú en La Habana. Llegamos al Perú, donde es un país que nos abrió los brazos, pero muy pobre. Llegamos al Parque Tupac Amaru, eso allí, tuve 7 años y medio, y la situación que están viviendo nuestros cubanos allí es miserable, es horrible. Yo hace 12 años que llegué, pero siempre mantengo el contacto y en lo que puedo, pero es muy triste. Yo quisiera que las organizaciones que pudieran del mundo, derechos humanos, la Cruz Roja Internacional, pudiera hacer por esos seres que lo único que han hecho es desear libertad y que han visto que no han podido lograr su objetivo. Muchos se han muerto, han fallecido allí. Una miseria espantosa, no tienen ni medicinas, ni tienen familiares. Yo tuve la suerte de tener mi familia aquí, pero ellos no tienen quien les dé allí el trabajo, no les dan trabajo porque no hay ni para los del país. Y figúrese, hacer lo que puedan, buscarse vendiendo coquito, vendiendo lo que se les presente. Y la verdad, yo como cubana le pido a las organizaciones que puedan, que se pongan la mano en el corazón y ayuden a nuestros hermanos que están en el Perú en esa situación tan denigrante. En estos 20 años, la salida de esos cubanos hacia Estados Unidos u otros países ha sido a cuentagotas. Algunos lo hicieron legalmente a través del Plan Éxodo que la Fundación Nacional Cubano-Americana logró implantar en 1992. Otros llegaron a territorio estadounidense clandestinamente. Y sigue esperando un día que no acaba de llegar, pero sabe que hay otros que sueñan
igual. Porque tal vez un día ese maldito sueño se puede volver real. Ninguno de los integrantes de su familia pudo entonces pasar a los Estados Unidos. Sí, ¿Sí? Yo reuní y hoy en día estoy comiendo tierra y hice todo lo posible y mi hijo mayor está en los Estados Unidos. Hace 5 años yo pagué ilegal para que se lo llevaran a los Estados Unidos y se lo llevaron. Y ya está legalizado. Ya está legalizado todo, pero tú sabes que una sola persona ya no puede jalar a todo el mundo, ¿tú me entiendes? Entonces, por las leyes migratorias de los Estados Unidos, eso lleva su tiempo. Es como si no lo tuviera, ¿tú me entiendes? Sufro porque siento lo que está sintiendo mi madre hoy en día, ¿no? Después de 20 años quisiera ver a mi hijo, yo también, ¿no? Algún día quisiera verlo. Pero, por el bien de él, prefiero que esté allá. Separado, pero por el bien de él, ¿tú me entiendes? ¿Cómo no? Lo entiendo. ¿Y los familiares en Cuba? ¿Mantiene el contacto con ellos? Sí, sí mantengo el contacto con mi mamá, mis hermanos. ¿Ha podido sí. viajar a verles? Ojalá, muchacho. Ojalá, aunque sea por 1 minuto o 2 minutos, nada más poder ver a mi madre. ¿Habla por teléfono periódicamente con ellos? Por teléfono no, por teléfono estuve comunicándome cierto tiempo, mientras que estuve trabajando, que tenía yo la línea telefónica para poderla pagar, ¿no? Pero imagínate, sin trabajo no puedo pagar teléfono. ¿Ya no tienen estos momentos? No, en teléfono? estos momentos no tengo para comunicarme con ella por teléfono. ¿Y si hacemos una comunicación ahora con Cuba y usted habla con su familia? Ay, sería muy difícil, hijo, por tu madre, no me haga eso. En primero porque mi mamá todavía, a pesar de su edad, trabaja. Tendría que ser en la tarde. No hay nadie en casa ahora. No hay nadie en casa ahora. Ojalá, muchachos. Mira que el sábado fue el cumpleaños de mi mamá. Sería una sorpresa. Vaya, me das una sorpresa a mí y le das tremenda sorpresa a ella. Acá, pregúntale a ese hombre cuánto tiene en el bolsillo ahora, hoy en día en la mañana, y si sus hijos han desayunado. Yo me llamo Daniel Alejandro Hernández Valdés. Yo tengo 3 hijos, 2 hembras y un varón. Ahora mire, como usted ve a esta señora que usted, a Mercedes Álvarez, que usted le ha preguntado si puede comunicarse con su querida madre. Ella quisiera y desearía comunicarse, y más en estos días que es la fecha de su madre, ¿no? Y usted le está dando ese medio le está dando esa facilidad para comunicarse con su mamá. Y yo ahora yo le preguntaría a ella, ¿qué podría desear ella? Comunicarse con ese dinero que usted va a emplearlo, esa llamada. Ella desearía que le resolviera primeramente la comida de sus hijos antes de resolver el problema de comunicarse con su mamá. Por la necesidad que tenemos. Y ella desea comunicarse con la madre. Y ella lo que desearía, le digo a usted, primero mire, echarle 2 o 3 granitos de frijoles o un caldito de cualquier de hueso, lo que sea, antes que llamarla a su mamá. Para que usted sepa la situación en que nosotros nos encontramos aquí. No vaya a pensar usted que usted nos ve ahora así aquí y ve a los niños. Los niños no, porque ellos no sienten ni no, son inocentes. Exactamente hace 21 años que yo no veo a mi madre. Y tocar el tema de mi familia en Cuba es un dolor para mí. Lo siento, de verdad. Porque, te explico, casualmente cuando se abrió la embajada de Perú, mi hijo mayor cumple el día 4 de abril. Y el 4 de abril justo yo entré a la embajada. Y para esto ya entre la familia habíamos organizado reunirnos para celebrarle el cumpleaños a mi mamá. Y entonces entré a la embajada, todo se quedó el preparativo. Y para ya más remate, la dejé de ver por última vez, estando en la embajada, el Día de las Madres. Imagínate tú. De verdad para que lo siento toda muchísimo. la vida, para toda la vida y durante estos 20 años, yo no tengo cumpleaños. Yo no tengo Día de las Madres. Yo no tengo Día de Padre. Yo no tengo Navidad. Yo no tengo esa fiesta festiva que se celebra. Para mí no la son. Porque tengo la compañía de mis hijos, pero me falta un complemento. Porque si tuviera la facilidad para poder decir, mamá, ¿cómo estás? Esto fuera distinto, ¿no?
Y si hubiese corrido otra suerte, ¿me entiendes? Fuera mucho más distinto. Pero desgraciadamente la suerte que nosotros hemos corrido acá, en el Perú, ha sido, vaya, para deteriorarnos completamente. Tú anteriormente me decías, ¿te conservas? ¿Sabes por qué me conservo? Porque Dios es grande. Y porque me quiero conservar y pido a Dios conservarme así para que mi madre me pueda ver y para que no sepa el sufrimiento que estamos pasando aquí nosotros. Eso es lo más triste, lo más triste, lo más triste, lo más doloroso, y tú lo estás palpando y lo estás mirando. Mercedes Álvarez, una de las protagonistas principales de esta historia, no desea que su madre sepa las condiciones en que ella, sus hijos y los demás cubanos viven en la antesala de su sueño americano. Según ella, las dificultades son mayores cada día y todos están sin ningún tipo de apoyo. Ayuda económica, ninguna. Ninguna. Nosotros estamos aquí bandeándonos con el pañuelo, con lo que aparece en el día. Si en el día aparece un sol para comprar el pan, compramos el pan. Y si no, a esperar a que aparezca. Mercedes, ¿y usted ha encontrado trabajo en estos 20 años? Yo he estado trabajando, he estado empleada en casa, he estado vendiendo yo misma, por decirte, he sacado pan de la panadería, me he puesto a vender pan, he puesto a vender esto, he trabajado en casa y estuve trabajando en una compañía telefónica, pero fui despedida. ¿Por qué? Por exceso de trabajadores. Así lo dijeron. Y no fue por exceso de trabajadores, simplemente que hubo una amistad que me puso a trabajar, pero como mi documento dice carnet de extranjería, ¿no? Y está puesto cubana, nacionalidad cubana, me dieron esa excusa. Entonces ha existido también como un trato discriminatorio, sí, para los cubanos. Sí, sí lo ha habido, porque es decir, la misma situación del país, porque tampoco no podemos culpar a todos, ¿no? La misma situación del país es lo que hace que ellos tengan este tipo de recriminación, ¿no? Porque si no hay trabajo para los peruanos, mucho menos para nosotros, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ellos prefieren darle la prioridad a ellos mismos, ¿no? A sus propios paisanos, que darnos la prioridad a nosotros. Tendríamos que ser nosotros demasiado calificados para que ellos prescindan de nuestro desempeño, ¿no? Para que ellos entonces nos tengan por un tiempo. ¿Y usted estudió en Cuba? Yo estudié enfermería en Cuba, pero hoy en día, en la actualidad, estoy desactualizada. Ya no, porque yo podía haber continuado. Hoy en día, imagínate, después de 20 años yo fuera doctora. Pero yo preferí quedarme yo, ¿no? Y darle los estudios a mis hijos. ¿Cuántos hijos tiene? Ay, para contar. Tengo para contar. ¿Cuántos? Tengo para contar y con 2 nietos de yapa todavía. Ah, ya tienes nietos. Ya tengo nietos. Pero ya. Mercedes, ay, se ve muy bien. Mi vida. ¿A qué edad usted llegó aquí? Yo llegué aquí a los 22 años. Mi hijo mayor, ya, imagínate, ya va 24 años ya. Esta es la historia de un niño que envejeció de soñar y sigue esperando un día que no acaba de llegar. Y en toda esta historia, los niños son los más vulnerables. Los que se van en la mañana, se van tomando, ya te digo, un vaso de té o de cocoa. Es cocoa con agua, ya, o un pan. Y los que se van en la tarde, si papá y mamá resolvieron para hacerle el almuerzo, temprano resolvieron, por decirte, ahora tú me dices, oye, lávame estos trapitos aquí. Y yo voy rapidito, le digo, págame ahorita para hacer el almuerzo, y hago el almuerzo, se van almorzados, se van con la barriguita llena. Pero si no, es hasta las 6 de la tarde que vengan del colegio, hasta las 6 de la tarde que vengan del colegio para almorzar, una comida al día. En esa misma situación están los tuyos. Nos encontramos en esta misma situación que le está expresando la paisana. Nos encuentran todos los niños que se encuentran en esta pequeña comunidad aquí en Villa Salvador, en Pachacamac. Y aquí no le dan ni el desayuno, no, porque hay planes de dar desayuno. Bueno, sí, hay un plan que está aquí, ¿no? En todo el Perú, que es el vaso de leche, ¿no? Es el vaso de leche, pero imagínate, nada más que te dan la leche. Nada más que te dan la leche, nosotros nos arrimamos ahí, tú sabes, para que por lo menos tengan una vitamina, pero si la leche fuera en la mañana, fuera perfecto. Pero la leche es en la tarde. Entonces tú tienes que, por decirte, coger la leche de hoy y guardarla para mañana por la mañana. ¿Me entiendes?
Y nosotros estamos lo mismo que en el vaso de leche, que en el comedor economizando, porque en el comedor un plato de comida te sale $1.20, digamos, ¿no? Y en lo que tú te vas al mercado, digamos, si son 5 miembros de familia, son 6 pesos, ¿no? Pero si tienes que ir al mercado te representan 15 pesos, 20 pesos. ¿Entiendes? Comprar los ingredientes para cocinar. Para cocinar una sola vez al día, una sola comida al día. ¿Y qué extrañas de la comida cubana? Nada, porque yo cocino comida cubana, viejo. Yo no sé de dónde yo la saco, pero yo la cocino. ¿Consigues aquí los ingredientes? Bueno, lo más difícil de conseguir es los frijoles negros. Y no los consiguen, ya no es muy difícil ya. ¿Los tamales lo pueden hacer? Claro que sí, pero tenemos que conseguir, es decir, el maíz amarillito como el de nosotros. Porque el otro, el maíz que abunda acá le llaman choclo. Son unos granos más grandes y es más aguachento y blanco. Pero si tú le das condimento, te sale con sabor. Lo que hay que ingeniársela. Lo que sucedió a los cubanos 20 años después que emigraron a Perú en 1980 es tema para el siguiente capítulo de esta serie documental Cuba, el éxodo del 80, realizada con testimonios de cubanos de la isla, de los que aún se encuentran en Perú en espera de hacer realidad su sueño americano y de aquellos que lograron llegar a Estados Unidos vía Mariel. Radio Nederland presentó el capítulo 3 de la serie Cuba, el éxodo del 80. Técnico de sonido, Remco Pullman. Presentación, José Cepeda. Cuba, el éxodo del 80. Una serie realizada por Juan Carlos Roque.